Buenas noches a todas y todos. Es un pequeño mensaje en realidad para introducir la charla, que justamente es parte del programa público al que fui invitado como curador de la exposición 30 años en el mundo del arte, una revisión de la Bienal FEMSA curada por Daniel Garza Usabiaga, que como saben está ahora en exhibición en el Centro de las Artes de Monterrey, y que lo que hace es revisar de una manera, como siempre te voy a citar, Paulina, como dice Paulina Bravo, curadora de la colección FEMSA, armoniza miradas sobre los diferentes momentos y las transformaciones de la Bienal FEMSA. Lo que hace la exposición es hablar de los orígenes, de cómo se fueron introduciendo cambios para responder siempre a un sistema del arte cambiante, y también integra una parte que revisa la manera en que se ha desarrollado la última etapa de la Bienal FEMSA, que es una plataforma curatorial itinerante que ha tenido lugar, bueno, por supuesto en Monterrey, pero también en Zacatecas, en Michoacán y Guanajuato. Y este programa público precisamente se corresponde con estas miradas de la exposición, con una revisión de su origen, como tuvimos en el primer bloque de actividades hace unas semanas. Este segundo bloque de actividades justamente se trata de abordar cómo se han ido introduciendo cambios en la plataforma artística de la Bienal FEMSA, y por eso tenemos esta noche a cuatro invitados increíbles. Rocío Cárdenas Pacheco, que es una curadora e investigadora del arte de México y en especial de Monterrey; a Marco Treviño, que es un artista y gestor que ha participado de distintas maneras en la Bienal FEMSA; a Rolando Flores, integrante de Tercero Un Quinto, que también nos va a platicar sobre sus diferentes interacciones con la Bienal FEMSA; y Carmen Cuenca, historiadora del arte, gestora, curadora, que él nos ha venido también a compartir sobre un proyecto de su vida que es Insight, y que también ha participado como jurado en la Bienal FEMSA. Entonces vamos a hacer esta conversación que justo va a hablar de estos diferentes ángulos de una Bienal en constante transformación. Y bueno, les damos la bienvenida a todas y todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, bueno, ya casi noches. Muchas gracias a la Bienal FEMSA por la invitación y bueno, muchas gracias a Cristian Gómez, a todos los organizadores, pues por la organización de este conversatorio. Y bueno, pues voy a dar una breve introducción con algunos puntos que me parecieron interesantes, sobre todo que nos van a dar pie a reflexionar en torno a las diferentes, pues digamos, aspectos o agencias que hicieron justamente estas dinámicas de cambio desde la década de los 90 hacia las prácticas artísticas, sobre todo enfocadas desde el arte contemporáneo. Y bueno, pues el día de hoy nos reunimos aquí en este conversatorio que se llama Repensando la Bienal, alternativas al modelo de certamen y experimentación con formatos de exhibición. En las últimas décadas, el mundo del arte ha sido testigo de un crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad y variedad de bienales que se celebran alrededor del planeta, desde la prestigiosa Bienal de Venecia hasta las más recientes e innovadoras en pequeños rincones del mundo. Estas exhibiciones se han convertido en una plataforma fundamental para artistas, curadores y espectadores. Sin embargo, la Bienal como modelo de certamen, centrado en la periodicidad y la competencia, ha comenzado a mostrar sus limitaciones y ha generado debates sobre la necesidad de renovarse. Es desde esta perspectiva que analizaremos a continuación alternativas al modelo tradicional de Bienal y la experimentación con nuevos formatos de exhibición. Tenemos en pantalla justamente un punto importante o un eje central de un texto que pues, presentó Eduardo Ramírez justamente en la mesa anterior. Él hablaba en su ponencia, bueno, en su texto, sobre cómo Monterrey había perdido la idea del arte contemporáneo. Más que una pérdida, a mí me parece interesante hablar justamente de algo que hemos, digamos, en este diálogo previo a esta conversación situado, que es justamente lo que hace un momentito estábamos hablando, que es el archivo, ¿no? O sea, es decir, cómo muchas de estas prácticas artísticas que se llevaron a cabo y que han gestado estos enormes cambios en los modelos de exhibición
Han sido de naturaleza efímera, han sido de naturaleza performática, han ido evolucionando hacia otros lenguajes. Y justamente quería mostrarles muy brevemente, esta es una revista, es la revista Curare, es un número en particular que es muy interesante, que habla justamente de esta serie de cambios. Se puede descargar, yo sé que mi labor como maestra siempre está presente, pero les puedo pasar la liga. Y bueno, una de las cosas que me pareció importante, además de mencionar esta exposición que se llevó a cabo en 1992, dentro de este aniversario importante que fue pues digamos, el descubrimiento, entre comillas, o conquista de América, que justamente generó una serie de procesos, exposiciones, en todo América, pero especialmente en la lectura que se ha dado de lo latino o lo hispanoamericano, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos algunas de las imágenes que nos hablan justamente de las materialidades que se gestaron en esa exposición, que fueron 11 instalaciones hechas entre artistas locales y artistas pues que venían de diferentes partes, no todos extranjeros, ¿no? Teníamos este Chacmol, que bueno, pues algunos de los que están aquí vieron esta exposición, yo estoy segura, ¿no? Por ejemplo, Miriam, ¿verdad? No te acuerdas de Si Colón Supiera. Bueno, pues yo me acuerdo mucho sobre todo de este Chacmol, que era un pastel gigante que uno lo rebanaba y por dentro estaba completamente rojo, ¿no? Entonces, la idea era que te formaras para ir por tu pedazo de chacmol y te lo comieras, ¿no? Luego tenemos esta serie de documentaciones y registros de justamente eventos y procesos de las piezas, ¿no? Donde vemos pues agentes importantes como Olivier Debras, que fue parte pues de esta organización, porque Si Colón Supiera no solo fue una exposición, sino que también se dio un seminario de 3 días sobre qué era la instalación. Este año también converge con un asunto importante que es el cambio y aceptación de formatos en diferentes, o sea, digamos que la Bienal FEMSA acepta bidimensional, ¿no? O sea, bueno, de eso vamos a hablar también más adelante. Voy a ser más rápida porque yo soy aquí la moderadora. Aquí tenemos la pieza de la que se habló y que quería mostrársela, que es una instalación que hizo Gabriel Orozco, una gran bola de plastilina que él rodó por toda la ciudad y que fue justamente parte de esta exposición, que ahora la podemos observar o ver por este proceso de investigación en la revista Curare, o sea, todo lo que hay que buscar para recordar, ¿no? Pero ahí está. Ahí tenemos a Gabriel haciendo la bola de plastilina. Y justamente fue la memoria impresa, el catálogo. Era un desdoblable, prácticamente era un póster donde se leía justamente pues un poquito el texto de allá donde dice Si Colón Supiera, era un texto donde se hablaba de esta supuesta conquista de la que fuimos parte sin, digamos, una intención clara, ¿no? O sea, como que bueno, pues no se venía a conquistar América, estaban buscando otros lugares, ¿no? Como en esta pérdida también de dimensión y búsqueda de un asunto que me parece importante marcar en esta conversación, que son las nuevas materialidades del arte. Esta es una nota de prensa de la exposición. Todo este archivo está presente en Curare. Y bueno, pues justamente el día de hoy vamos a tener con nosotros, y bueno, están aquí presentes Carmen Cuenca, Rolando Flores y Marco Treviño, que desde sus perspectivas nos van a hablar de diferentes procesos en los cuales vamos a justamente discutir sobre estas nuevas dimensiones desde los festivales o eventos itinerantes, lo que podríamos denominar bienales descentradas, procesos de intercambio y justamente lo que van a ser los museos temporales y las residencias artísticas, además de los proyectos colaborativos y la curaduría participativa. Entonces, sin más, quiero
pues pedirle a Carmen Cuenca que nos hable, la presento. Ella, como bien dijo Cristian, es gestora cultural y curadora, historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana, ha sido investigadora y curadora del Museo Nacional de San Carlos, fue agregada cultural en el Consulado de México en San Diego de 1994 a 1997, fue gerente de museografía del Centro Cultural Tijuana y directora del Museo Tamayo Arte Contemporáneo, fungió como coordinadora de proyectos binacionales y del Comité para las Artes Visuales en el SECUT. A partir del 2008 fue subdirectora de exposiciones del mismo organismo y actualmente es directora ejecutiva de Insight MX, Prácticas Artísticas en la Esfera Pública, proyecto de arte binacional que ha liderado desde diferentes posiciones a partir de 1993 hasta la fecha. Entonces, pues, Carmen, si pueden cambiar la presentación, por favor. Creo que soy yo. Lo que no sé es que necesito cambiarlo aquí o es directo. No sé si es ¿Con tu compu o con aquí? mi compu. No, es con tu compu. Okay. Muchas gracias por la presentación y me da muchísimo gusto estar aquí con Marco y con Rolando y darles las gracias a FEMSA por esta invitación de estos días y de esta plática que creo que esperemos que no sea muy repetitiva para aquellos que me estuvieron escuchando en la tarde, pero bueno, es un intento de resumir en estos minutos que tenemos para abrir la conversación, creo que sería más interesante. Y empezaré diciendo que, bueno, escojo ciertos momentos de Insight a partir de 1992, que es precisamente este momento, si Colón supiera, si la Bienal de FEMSA y si Insight supiera lo que estábamos haciendo simultáneamente con Curar en México, ¿no? Me encantó la relación y quiero darles un antecedente importante. Insight es una organización que estamos en Tijuana y San Diego y el periodo que escogí realmente es por la continuidad que tuvimos desde 1992 hasta el 2005 y que el 2008 es un parteaguas con el archivo y cómo documentamos y además es un parteaguas de la historia del crimen y la violencia en Tijuana y en San Diego, que posteriormente se viene a Monterrey y cambian la escena artística fuertemente. Y esto porque tenemos que tomar en cuenta que todas estas organizaciones usamos el territorio donde estamos y la historia y la geografía y la migración y las problemáticas, en el caso de Insight binacional. Estas primeras imágenes, Tijuana-San Diego, se consideran a menudo, y creo que con razón, un microcosmos de problemas y fenómenos desde la globalización hasta la posmodernidad y la migración. No solo porque encapsula conflictos y contradicciones globales y locales, sino porque a menudo predice las tendencias más significativas de los modelos de desarrollo actual. En este sentido, la región actúa como una lupa que amplía todos los conflictos y tendencias socioeconómicas, ambientales, históricas, pero también las prácticas de resistencia cultural. Y esto es el tema de la resistencia y la práctica artística que dan potencialidad a una actividad artística diferente. Estas imágenes, pues bueno, es donde estamos ubicados, las dos ciudades. Tijuana es la cuarta ciudad más importante del país, San Diego es la sexta, son las economías más fuertes de la frontera y convivimos constantemente entre Tijuana y San Diego. En este territorio es donde nos ubicamos para la primera presentación de Insight como un intento de colaboración interinstitucional de un proyecto de arte efímero para presentar artistas de diferentes latitudes que estaban ya viviendo en ese lugar y algunos que fueron invitados para las primeras secciones. Un poco de este contexto regional e histórico sobre la época en que se concibió Insight es estas fotografías de la sección de la barda que vamos a ir viendo o de la modernidad de la ciudad que les platicaba, que precisamente se destruía para poner una ciudad moderna. Un efecto secundario fue una gran comunidad de niños y adolescentes
que por la barda que se construye desde el 1991, que es la barda que vamos a tener por la guerra del Pérsico, donde se desarrolla la primera versión, trabajamos por versiones, por eso es la parte de la versión del 92. Ulf Roloff, un artista sueco, junto a Michael Snohr, por toda esta problemática de la frontera México-Estados Unidos y los migrantes que estaban llegando a mucho más que lo que tenemos ahora, quedaban familias divididas constantemente, niños separados entre madres y padres que se iban al otro lado. Él hace un parque, que es por primera vez la idea de utilizar un lote baldío junto a la barda fronteriza donde está el faro en el Océano Pacífico y donde se está construyendo, con ladrilleras, construir un espacio para dormir, un espacio de refugio y un espacio para que los niños puedan estar. Estas imágenes, que ahora les vemos un poco alejadas, fueron contundentes para hacernos pensar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podemos nosotros continuar. Son pocos los proyectos que les voy a enseñar y son solamente cambios significativos en la práctica artística de Insight. Para 1992, ya irónicamente se estaba construyendo esta barda. Esta barda coincide exactamente con la ratificación del Tratado de Libre Comercio por parte del Senado de los Estados Unidos en noviembre, donde entró en vigor el 1 de enero de 1994. También año importantísimo que en marzo asesinan a Colosio en Tijuana. Entonces, todos estos movimientos políticos y sociales empiezan a permear la producción artística y vienen a cambiar muchas de las cosas. El 18 de septiembre del 94, el fiscal general del presidente Clinton anuncia la operación Guardián, Gatekeeper, con el objetivo de frenar la migración constante entre los dos países. No solamente militarizando la frontera, no como está ahora, pero era una militarización, y por otro lado, la tecnología, que es donde se empieza a desarrollar técnicamente todo lo que son los detectores de sonido, detectores de calor, para que la migración no suceda entre un lado y el otro. Esto casi invisible, pero una tecnología que está presente y que es una vigilancia sofisticada, va cambiando el panorama y el paisaje del lugar. Estas son toda la barda cuando se va construyendo, que además es un despliegue enorme de ingeniería para ganarle 300 pies al mar, al detener el Océano Pacífico, una hazaña increíble, solamente la única barda en el mundo que tiene esta configuración. Para 1994 vino Helen Escobedo y hace una reacción a esta barda, haciendo 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, hablando también de esto, de si Colón supiera lo que haríamos con esto, y trabaja con el vendedor de cocos que está en la playa de Tijuana como catapultas para poder lanzárselas hacia los Estados Unidos. Esta acción es la primera instalación que de hecho Insight empieza a trabajar como proyecto de arte público binacional, instalaciones y sitio específico. Y la especificidad del sitio, de hecho, Insight viene de esa idea del sitio y el contexto histórico, geográfico en donde estamos. La barda queda trunca en un lugar en la Colonia Libertad, y Silvia Gruner, que también estuvo en Colón Supiera, que es interesante toda esta conexión de artistas, muy joven, llega a Tijuana y quiere trabajar junto a la barda donde realmente se cruzan de un lado el otro los habitantes de ese lugar, que es la Colonia Libertad, que es la que está adosada a la frontera norte. Trabaja con los vendedores de la línea donde están todas estas que venden los Bart Simpson y ahorita venden Trumps y venden los objetos que se llevan los souvenirs en la frontera, una diosa Tlazolteotl, que es la diosa que es, además del parto, es una diosa que te da poderes para poder, como fuera un talismán, para regalárselos a los migrantes.
Este es uno de los proyectos que fue muy importante en la práctica artística de Insight al darnos cuenta de la importancia de la residencia de un artista que tenía que convivir con las familias de ese lugar para que la pieza perdurara no solamente en los 3 meses de exhibición donde el mundo del arte íbamos a experimentarla, sino en la comunidad pudiera ser protegida. Y sobre todo, poner en evidencia la locura de una barda que quedaba trunca, sin ninguna razón, como se acabó el material, pero también de alguna manera te daba esta visibilidad y esta potencialidad del territorio. En ese mismo Insight, Marcos Ramírez R. nos recuerda Cartolandia. Cartolandia era la imagen del lugar de la ciudad de Tijuana, exactamente donde está el Centro Cultural Tijuana. Cruzabas desde los Estados Unidos y veías este lugar de la Cartolandia, que lo destruyen, se abre la presa intencionalmente, el río se lleva a 3,000 familias, quedan todas en Estados Unidos con todos sus objetos y limpian el terreno para darle cabida al Centro Cultural Tijuana, el lugar de la modernidad y donde el artista reconstruye una casa. Trae esa casa de cartón nuevamente al lugar donde está el Centro Cultural Tijuana. Curiosamente, el gobernador Rufo llegó a inaugurar, muy contento de la pieza que habíamos realizado, pero además de que Marcos tuvo la osadía de ir al municipio a pedir permisos, el permiso del agua, de electricidad, dándoles la dirección del Centro Cultural Tijuana, donde le dieron, están todos los planos, todos los permisos. Parte de esa pieza se puso en evidencia de cómo se hacen estos autoconstrucción y cómo vuelve a traer a la instalación una historia que ocultamos nuevamente o que no queremos hablar de ella, estas leyendas negras en nuestras ciudades. Al terminar Insight 94, que fue una colaboración de instituciones sin proyecto curatorial, presentamos Insight 97 ya con un gran cambio con un equipo de curadores. Al invitar a un equipo de curatorial, realmente nos enfrentamos a un marco de trabajo diferente y sobre todo la residencia se convierte en el eje central para la producción artística. Los proyectos son efímeros, pero el trabajo con la comunidad es una parte esencial de cómo no solamente se protegen porque están los proyectos al aire libre y están en lugares que no son artísticos ni culturales, sino que están repartidos por las 2 ciudades simultáneamente. Y por otro lado, empieza a cambiar una práctica y hay una obra en este lugar que es Francis Alice, que él decide no cruzar la frontera. El marco curatorial era ¿qué podemos hacer entre México y Estados Unidos? Él dice, yo no voy a cruzar esta frontera, voy a hacer una acción, es la primera acción que por lo menos yo me acuerdo de caminar. Él llegó al aeropuerto de Tijuana, tomó un avión, se fue a la Ciudad de México, tomó el siguiente avión, bajó por Chile, dio la vuelta al mundo, en 28 días mandó una serie de postales y en el Centro Cultural Tijuana pusimos el recorrido que Francis Alice, que se llama The Loop, alrededor del mundo. Esto a nosotros nos dio un salto en la práctica curatorial y artística, en la que ya no estábamos hablando de una instalación, un centro específico, sino estábamos hablando de una acción que en realidad llegaban a verla y veían una tarjeta postal y bueno, y un archivo muy interesante si te ponías a leer todos los emails de trabajo de dónde estaba, ¿no? Esto lo platico porque van cambiando las versiones y las versiones vamos aprendiendo una de otra. Insight va acarreando experiencias de una versión a otra, curadores de una versión a otra y los vamos involucrando de diferentes maneras y esto también es otra característica interesante en las versiones. Este es un proyecto de Marcos Ramírez R., el mismo de la casa de Century 21 en el Secut, que fue muy importante como escultura pública de invasión de México a Estados Unidos, quién invade a quién.
Betsabe Romero con el Ayate Car, también en el lugar donde estaba, que fue un viaje de un Ford 52 desde la Ciudad de México, que cruzó la frontera y fue deportado de los Estados Unidos a México y queda enclavado en la colonia Libertad. Para el año 2000, puedo decir que ya creíamos que sabíamos hacer todo, ¿no? Una bienal, ya teníamos los curadores, ya teníamos a los artistas, y bueno, repetimos lo que les decía. Sally Yard sigue siendo curadora, Olivier se va, pero invitamos a Osvaldo Sánchez, que había escrito en el libro anterior, y una conferencista, politóloga, socióloga, Susan Buck-Morse, a dar una conferencia. Nos encanta su aproximación y la invitamos como curadora. Es la primera curaduría que ella tiene. Y este equipo curatorial, repitiendo la misma historia, se tomó muy en serio la idea de proceso versus objeto y exhibición versus proceso. Entonces, el marco curatorial, que pueden ustedes leerlo en la página, daba una aproximación de qué es lo que vamos a hacer. Esto se lo estoy platicando a posteriori. A priori no entendíamos qué iban a proponer los artistas, y viene Gustavo Artigas, propone trabajar con dos equipos de fútbol, soccer, que estaba de indoor soccer, que era los equipos de las prepas de Tijuana, con dos equipos de básquetbol de las prepas de San Diego, trabajando con las escuelas, diseñando los uniformes, los trofeos, y lo que él nos propone es un día, una acción, tiempo, que nos teníamos planeado en una exhibición. 6 meses antes de inaugurar, tuvimos que cambiar toda la estrategia de visitar Insight, porque nos dimos cuenta que teníamos, por un lado, una práctica artística que no habíamos tenido en público, cómo presentarla públicamente, y creo que la facultad de la organización, de la flexibilidad de, ok, vamos por ahí. Iban a ser 5 semanas, fueron 3 meses de exhibición con interrupción del año 2000 al 2001, el cambio de gobierno de Fox, o sea, fueron miles de cosas, y además tuvimos que organizarlo como fines de semana de experimentación artística. Era un invento para decir, si vienen a ver Insight, tienen que estar este momento a tal hora, en tal lugar, para poder ver una de las obras, que era una de las cosas más interesantes. Se hizo en la prepa Lázaro Cárdenas, fue el día de la inauguración, un evento performático que no tuvo ensayo. Y bueno, este video que van a ver son 2 juegos, porque él hizo dos eventos. Precisamente es la documentación que hemos estado platicando. ¿Cómo documentar esto? O sea, teníamos un locutor en español, un locutor en inglés. Teníamos a niños americanos y niños mexicanos o jóvenes. Teníamos la televisión americana y la televisión mexicana. Y además, el haber trabajado, yo creo que es una de las obras más importantes de Gustavo, y es una obra que tuvo una historia y una vida posterior, pero puso en jaque a la organización, porque no solamente teníamos que trabajar con organizaciones y con estudiantes y cruces fronterizos, sino hacer un evento. O sea, y ese evento era parte de una experiencia que teníamos que hacer. Esta es una versión corta, tenemos versión larga de todo el partido. Además, el público era el público de las familias, de las escuelas, de la ciudad. Hicimos un picnic. Además, ahí estamos los del arte también, ¿no? O sea, estamos todos. Y luego los del Conaculta dieron el premio al ganador y su trofeo. O sea, toda una serie de locura en el sentido. Quiero decirles que para mí fue uno de los momentos más, cuando se te pone chinita, porque no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos quién iba a llegar, no sabíamos si las reglas del juego, que realmente es una metáfora, porque nos toca vivir, nos guste o no, y jugar un juego en un terreno que tenemos que inventar las reglas del juego.
Y aquí lo voy a dejar y luego seguimos. Gracias, muchas gracias, Carmen. Pues vamos a avanzar, pues después de todo lo que nos platicó Carmen, que bueno, está increíble. Pues a continuación, Rolando Flores. Desde 1998 crea obras que exploran las fronteras entre lo público y privado. Su trabajo incluye proyectos como Tres Nuevos Terrenos, 2003-2004, Distribución de Materiales de Construcción, 2014-2015, que reflexionan sobre el espacio y la escultura. Y bueno, pues él forma parte del colectivo Tercero un Quinto. También realiza intervenciones en el espacio público y aborda el carácter institucional del arte, Premio a las Artes UNL 2018 y ganador, bueno, junto en el colectivo de Blue Orange 2004. Y bueno, pues actualmente se exhibe una muestra de su trabajo en la exposición Dinastía de Albañiles, otras arquitecturas emocionales, en la nave Generadores del Centro de las Artes. Y bueno, pues adelante, Rolando. Gracias, Rocío. Bueno, aquí específicamente vengo a hablar de la experiencia de Tercero un Quinto y cómo ha sido las interacciones que hemos tenido con dos momentos muy distintos de la Bienal FEMSA. Como antecedente, bueno, yo quisiera que pasaran las imágenes mientras yo voy conversando como una pequeña historia para ser más concreto, porque si me detengo a revisar las imágenes creo que va a ser más lento. Yo le muevo. Hay una antecedente que es en el 98 está la convocatoria de la Bienal Regional de Arte Joven. Las convocatorias, justo para hablar de cómo eran los 90s y cómo eran las prácticas de unos artistas que además nosotros todavía estábamos en formación, todavía estábamos en la facultad y además estábamos siendo formados con un nuevo vocabulario también y con nuevas ideas que, bueno, para nosotros eran totalmente nuevas, con los cuales así es como aprendimos también las ideas sobre el arte, ¿no? Desde el mismo vocabulario, la instalación, intervención en el espacio, alternatividad, clandestinidad, espacio público, es decir, todo lo que pretendíamos hacer tenía que suceder fuera de los circuitos institucionales, porque no había cabida a esas prácticas. Sin embargo, en ese primer momento, en la Bienal Regional de Arte Joven, decidimos aplicar a sabiendas que la convocatoria era restrictiva en términos de medidas y pesos de lo que uno tenía que proponer como obra. Por alguna razón, nos colamos con la propuesta y me acuerdo mucho en esa edición, el 98, era un jurado pues bastante importante y de un peso pues muy especial en ese momento, ¿no? El jurado, imagínense que estaba Raquel Tibol, Flavio Garciandía, Carlos Aranda. Y yo me acuerdo, a nosotros nos dieron mención honorífica en esa bienal, pero me acuerdo que el día de la premiación, me acuerdo que se acercó Carlos Aranda, que habían discutido la posibilidad de darnos premios, de darnos uno de los premios, pero que era imposible porque se iban a meter en un problema pues muy fuerte porque la obra en realidad excedía, pues a lo mejor no la medida, pero el peso, además de que era temporal, es decir, no era algo con lo cual se iban a quedar, era una intervención que estaba directamente pensada para el espacio de la Casa de la Cultura de Nuevo León. Y digo esto por las discordancias que había entre ciertas prácticas que ya teníamos algunos artistas muy jóvenes en ese momento y lo que las convocatorias de algunas bienales proponían, ¿no? De eso me paso a ya graduados, ahí éramos todavía estudiantes en el 98, me paso ya en el año 2000, aplicamos a la convocatoria, al concurso de la Bienal FEMSA, creo que era la edición, no me acuerdo si 7, terminó siendo en el 2001. La convocatoria, pues me imagino que salió en el 2000, que es cuando nosotros publicamos en avisos de ocasión del periódico El Norte un aviso que decía: grupo de artistas solicita edificio para ser demolido, por el cual no se va a cobrar absolutamente nada, y nosotros queríamos hacer un ejercicio performático de nosotros desaparecer ese edificio, y esa era la propuesta que estábamos haciendo para la Bienal FEMSA, y lo que proponíamos es que durante el periodo de la Bienal íbamos a generar una especie de centro de documentación, porque iba a ser como procesual todo esto, es decir, si aceptaban la propuesta y nosotros ya teníamos el edificio para demoler, pues en realidad lo que iba a estar sucediendo durante la Bienal era una especie de centro de reporte de esta destrucción del edificio. Pero lo que íbamos a estar reportando una vez logrando esto es que queríamos el plano del edificio que íbamos a borrar para borrar el dibujo del plano. O sea, lo único que queríamos hacer al final de cuentas, hablando en términos objetuales, era borrar un dibujo.
que era un plano, pero pues ¿cómo borras un plano? Pues destruyendo sus muros y todo eso. Entonces, pues estábamos interesados en esa parte procesual. Yo me acuerdo, no sé si estábamos todavía en una etapa técnica, administrativa pues, del concurso, que sí nos habló, me acuerdo, Luis Quirós, para preguntarnos exactamente qué es lo que queríamos hacer. Porque obviamente aquello sonaba muy riesgoso, y sobre todo hablando de ese concurso como tan restrictivo, me acuerdo perfectamente que era no más de 200 centímetros por cualquiera de sus lados, ni más de 200 kilos. Esa era como, yo creo que debió llevarse así la Bienal también en algún momento, porque esa era como que la fisicidad que ellos proponían para la existencia del arte y sobre todo tenía que suceder dentro del espacio de exhibición o dentro del museo. Entonces yo supongo que hubo un momento que les llamó la atención, pero había un alto riesgo de que quién sabe qué iba a suceder con eso, ¿no? Nosotros apenas teníamos 2 años y cacho digamos, de hacer obra ya en un sentido más formal, como con un sentido de carrera, digamos, y con un sentido de compromiso y profesionalismo y todo eso, ¿no? Entonces, pues al final no quedó nada, no sucedió, no fuimos seleccionados, y pues es que ese es un momento, ¿no? Estamos hablando del 2001. Luego nosotros realmente ya nunca volvimos a competir, a concursar, porque no por berrinche ni por nada, sino porque sentíamos que no había match entre la práctica de tercero en quinto y lo que la convocatoria te proponía para desarrollar tus ideas, ¿no? O también teníamos la ineficacia de poder atender a esa convocatoria, es decir, y bueno, pues más bien decidimos hacer otras cosas, ¿no? No estábamos tampoco obsesionados con forzosamente hacerlo. Volvemos a aparecer en la Bienal FEMSA cuando en el 2016, ya cuando es el otro momento que inicia también la Bienal FEMSA, cuando además de la parte de concurso, de competición, había la parte de artistas comisionados. Y en esta ocasión con Willy Kautz, que ya tenía un statement que se llamaba Poéticas del Decrecimiento, cómo vivir con menos, nosotros propusimos una obra que tenía que ver como atravesarnos de alguna manera con ese orden curatorial. No, o sea, en otras ocasiones sí hemos interpelado directamente el orden curatorial, ¿sabes? Como dentro de nuestra práctica también ha sido importante cómo nos atravesamos en ese aparato institucional y en esas estructuras, pero en esta ocasión era más bien tomar la poética del decrecimiento y nosotros darle continuidad a un proyecto que había sucedido en otro momento, en la periferia de Monterrey, donde habíamos desarrollado una de las obras que para nosotros fueron muy importantes cuando todavía vivíamos aquí, que es la plancha de concreto que se llama Escultura Pública en la periferia urbana de Monterrey, y siempre volvimos a ese contexto para hacer diferentes obras. Entonces, cuando Willy nos plantea esto ya como una comisión, decidimos, porque ya vivíamos en el DF, ya teníamos mucho viviendo allá, y decidimos volver a esa periferia, y esa periferia había cambiado físicamente, había cambiado mucho, cuando aquello era un páramo absoluto y estaba solamente este asentamiento irregular de tejabanes y este tipo de construcciones muy frágiles. Cuando volvimos, aquello ya era una inmensidad de casas de interés social muy precarias, pero ya estaba completamente invadido por este tipo de construcciones. Sin embargo, doña Juana, que era con la que estuvimos trabajando ahí cuando hicimos también con ella y su esposo, don Tomás, se había quedado viuda, vivía de manera muy precaria, y nosotros como que quisimos tensar esa línea entre, asumiendo nosotros, que siempre lo hemos hecho así, asumiendo que de alguna forma no solamente los centros urbanos, sino lo que contienen las ciudades también, como es el arte mismo, porque hemos pensado que el arte es como un problema de las grandes ciudades o de las ciudades, y es donde existen los museos, es donde existe toda la producción, distribución, consumo de arte. Nosotros queríamos tensar, digamos, o marcar una línea de trabajo entre la Bienal, los presupuestos que tenemos asignados, para establecer una línea de trabajo con una periferia urbana que seguía de alguna manera en condiciones muy precarias. Entonces, lo que hicimos fue utilizar los presupuestos que teníamos para proponer una obra que se llamaba Materiales de Construcción, Obra Inconclusa. Entonces, propusimos que empezar una etapa con este proyecto de preguntarle a doña Juana qué es lo que se necesitaba, porque había construido una pequeña, una casa de 2 pequeñas habitaciones, y nosotros la idea era usar estos presupuestos para redirigirlos una vez que terminara la exposición. O sea, eso también era como, para nosotros era muy importante, porque las exposiciones tienen determinadas una temporalidad de un espacio también, ¿no? Entonces, esta cuestión institucional de tener en la nave generadores esos materiales de construcción
contenidos a la espera de que una vez que terminara la exposición se destinaran a la mejora de la vivienda de doña Juana. Entonces, para nosotros era muy importante marcar esa línea entre centro y periferia, ¿no? Asumiendo que los museos, los centros culturales, las bienales, pues son una forma de centro también, ¿no? Y de poder cultural, económico, político, social y todo. Entonces, lo más interesante aquí es que una vez que esos materiales ya se fueron para hacer estas mejoras en la vivienda, pues nos quedamos con que pues eso no terminaba o sea, no terminaba de mejorar esa vivienda. Y entonces cuando viene nuestra exposición, que es una forma de revisión con Ramiro en el Museo Amparo, de hecho, en toda la conversación curatorial, decidimos ponerle a esta exposición, que era nuestra primera revisión de 20 años de trabajo, que se llamaba Tercero, un quinto, obra inconclusa. Y entonces la idea es que en cada una de las sedes donde fuera esta exposición, visión de nosotros, esa obra iba a ser una constante también. Es decir, en el Museo Amparo se adquirieron nuevos materiales de construcción para seguir haciendo la mejora. Entonces, desde Puebla se tuvieron que mandar también los materiales para seguir con las mejoras en casa de doña Juana. Luego la exposición se viene a Marco y sucede lo mismo. Viene la exposición, pero aquí se vuelven a comprar materiales para continuar con esa serie de mejoras. Entonces, pues es la forma en la que nosotros también hemos sostenido uno de los proyectos que nos interesan, es cómo haces como una especie de nudo en la cual, cuando participas de una exposición en la cual se te asignan recursos, también uno cómo los redirige también a las preocupaciones que uno tiene más allá de lo que suceda como un espacio de exhibición dentro de un museo, sino cómo lanzas también una mirada y una línea de trabajo que esté fuera de ese museo, y también de alguna forma visibilizar esos contrastes, ¿no? Entre lo que podemos tener dentro de los centros urbanos, las ciudades, y donde esa señal, digamos, de progreso, desarrollo social que podemos representar todos los que pertenecemos a los circuitos del arte, también que forma parte, supongo yo, también de este mismo programa de progreso y desarrollo, pues también cómo llevarlo o cómo lanzarlo también a esas zonas donde esa señal, digamos, se va perdiendo cada vez más, ¿no? Entonces, esa es una idea que siempre se ha mantenido en nuestro trabajo. Y pues así de breve quería hacer también con respecto a eso. Sí. Gracias, Rolando. Y bueno, pues ahora le pido a Marco Treviño. Marco pues estudió en Bhubaneswar, a ver si lo dije bien, India, y obtuvo su licenciatura en Artes Visuales y Mediáticas del CEDIM. Es cofundador del colectivo La Orgía y La Compañía, creador de tácticas artísticas de ocupación, Tadeo. También fundó B4, un espacio alternativo, expositivo, y coordinó programas para la Bienal FEMSA 2016. Explora la relación entre producción artística y gestión cultural y ha exhibido su trabajo en varios países y recintos culturales importantes en México. Actualmente exhibe una muestra de su trabajo en la Sala de Arte Público Siqueiros en la Ciudad de México, presentando el proyecto Una nueva lectura de la colección permanente. Esta propuesta ofrece una reflexión crítica y sensible sobre los mecanismos institucionales y museográficos que median nuestra experiencia del arte en el museo. Muy bien. Gracias, Rocío, por esa presentación tan generosa. Creo que Eduardo Ramírez hubiera elegido otras palabras para presentarme. Primero agradecerles, Cristian y equipo de FEMSA, por la invitación. Para mí es un total y absoluto honor estar aquí sentado con ustedes tres, que son personas a quien yo tengo mucho tiempo dándole seguimiento a sus ideas, a sus procesos, y me emociona mucho y me honra tener esta oportunidad para presentar un par de ideas. Yo sí quisiera empezar por el principio. Bueno, mi posición en esta charla, vengo a nombre de la 12ª Bienal FEMSA, que fue la última que pasó en Monterrey, en 2016, y es la primera. ¿Dónde le tengo que picar para que avance? Ok, perfecto. Y es la primera edición donde se ejerce el cambio de sistema, de paradigma. Es decir, que hasta la 11 había funcionado como un certamen, como un concurso, y en la 12, a partir de un análisis que Willy le presenta a la gente de FEMSA, se decide incorporar un programa, una plataforma curatorial. Entonces, junto con el programa, se activa una casa que se tituló Lugar Común,
que en un principio, que me corrija Ana, que está aquí presente, se tenía pensado buscar una casa de Julio Galán, pero creo que no se logró, no se llegó a buen puerto, que hubiera sido simbólicamente muy bonito, muy interesante, y terminaron eligiendo una casa en el Obispado, que creo que muchos de los aquí presentes llegaron a conocer, y ahí fue donde la Bienal habitó finales del 2015 a casi 2019, si no me equivoco. Y ahí tuvo diferentes etapas y procesos. La casa estaba pensada para que recibieran a los artistas, y digamos, era una respuesta de una lectura que Willy había hecho al modelo de Bienal, que también apela, digamos, a Casa M, a pensamientos de Gerardo Mosquera y otro tipo de pensadores, donde querían evitar la lógica de una Bienal que solamente llega como esta frase muy icónica de Gerardo Mosquera, como la versión del OVNI, que llega durante un cierto tiempo, se ejerce el proyecto y luego se levanta y se retira, ¿no? Entonces, lo que querían hacer es que más bien los artistas participantes y que estaban convocados llegaran a esta casa para hacer las producciones y aprovechar los momentos que estuvieran en la ciudad para que artistas jóvenes, estudiantes, gestores, curadores, tal, nos integráramos a la conversación y hubiera una especie de roce, y hubiera una conversación importante. Esto también, un poco pensando en lo que decía Carmen, 2016, se acordarán que veníamos un poquito saliendo como de esta noción de la guerra contra el narco, mi generación estaba recién graduada, veníamos de una época de mucho miedo, de habernos todos guardado, escondido, entonces creo que para muchos de nosotros fue importante encontrar un lugar donde vernos, platicar, retomar la práctica, también surgen espacios que los entendemos como alternativos, que fueron muy importantes, como Espacio en Blanco, aquí está Ana presente, No Automático, por supuesto, de Liud Nava, y hasta en un momento estaba esta como encrucijada de si la Bienal tendría que haber apoyado a un espacio que ya existiera o si era prudente abrir un espacio nuevo, que luego creo que en ediciones posteriores eso se fue como implementando. Para Willy era muy importante, me voy a tomar las libertades de hablar por ellos porque fueron conversaciones muy largas y que tuvimos de manera recurrente, era muy importante en este sentido de cambio de paradigma cuidar todos los aspectos. Entonces, en ese sentido, las fotos que aquí, con las que empezamos, quiero hacer hincapié en los muebles. Los muebles de la casa fueron parte de un taller que dio Sebastián Romo y que fue como el primer acto. Entonces, Sebastián vino, trabajó con artistas jóvenes, dentro de eso Rafael Casas, que está aquí presente, que lo van a ver en toda la presentación, pues estuvo muy activo, y hicieron estas sillas que luego fueron altamente utilizadas durante todo el recorrido del proyecto. Entonces, bueno, ahí es donde Leo, que había sido mi maestro en la universidad, me invita a que platique con Willy. Yo estudié artes visuales, pero en paralelo, junto con mi pareja, habíamos abierto un estudio de fotografía. Entonces estábamos enfocados en fotografía social. Entonces yo ya tenía una cierta experiencia, muy poca, Prisa es la buena, pero un poco en el entendimiento de qué significa hacerle un retrato a una persona en una boda, en un civil, en un nacimiento, tal, en cuestiones de encuadre, de luces, de puntualidad, porque no te puedes perder cuando llegue el padre, etcétera. Entonces, esa era, digamos, mi educación fotográfica, es decir, no venía de una educación crítica o filosófica de la fotografía, pero a nivel, digamos, de desarrollo artístico, yo estaba por entregar mi tesis y hacer mi primera exposición individual, que de hecho quien me invitó y fue curador fue Eduardo Ramírez, porque la vida es rara y chistosa y da vueltas particulares. Y quiero nomás comentarles dos imágenes de esta slide, porque pasan dos ejemplos que yo le platiqué a Willy y a Leo en ese momento, y de ahí fue donde de alguna manera empatamos en las inquietudes para hacer el registro, en la documentación de todo lo que fue la 12ª Bienal. Hay una manita que se ve del lado derecho hacia abajo, y luego en el tercer cuadrito hay un chavo como apagando un enchufe de luz. Ellos dos son parte de una banda de música que se llamaba Álbum, y yo en ese momento quería ser director de videos de música, era así como mi pasión. Entonces, después de muchas pláticas, ellos me dieron permiso que yo les dirigiera un video, obviamente gratis, y yo les propuse que la idea es que llegara a la cámara, los empezaba a perseguir, uno de ellos se desesperaba, me estaban como quitando, y uno se enojaba, se paraba y apagaba la luz. Y el resto del video era la pantalla, digamos, en negro por completo. Entonces, en ese momento nos pareció una idea muy radical y muy importante. Subimos el video a YouTube y el primer comentario fue, se subió mal el video, no se ve nada, tal. Entonces, empezó ahí una discusión extraña y bajaron el video, y ahí se acabó mi carrera como director de videos de música. Y al resto de bandas de la localidad, pues les dio un poco de miedo mi aproximación, y hasta ahí llegó la historia.
Y la segunda, arribita se ven como unos cuadritos, como si fueran una especie de paisajes, como una flor quemada y unas plantitas. Esa de alguna manera traza como mi primer proyecto o acercamiento a una producción artística. Esto me pasa cuando yo me voy de intercambio al sureste de la India por medio del Club Rotarios, y en una experiencia que para ellos es muy básica, te llevan a dormir una suerte de montaña y tienes que bajar a hacer como una fogata y cenar y tal. Yo bajo a hacer ese procedimiento y de regreso la linterna que tenía se queda sin batería, entonces lo que hago es sacar la cámara y empezar a echar flachazos para llegar al lugar donde tenía que dormir. Esto es 2005, 2000 tal. En el finales de mi carrera me encuentro con este archivo que tenía una cosa interesante, no había una narrativa, no había un seguimiento, la mayoría de las fotos están completamente como abstractas, borradas, quemadas, y ahí empecé yo una relación con esta idea como de la censura, como de usar el dispositivo desde otra lógica. Entonces, estos dos proyectos se los platico yo a Willy, y Willy me dice, mira, yo traigo mucho la inquietud que como ha existido durante 11 versiones un registro formal muy serio, creo que en su mayoría por el maestro Roberto Ortiz Yacomán, y si yo quiero otro tipo de fotografía que sea más íntima, que sea abstracta, que sea extraña, te permita otro tipo de acercamientos. Entonces, digo, aquí hay un par de referencias que yo tenía muy presentes en la época, o sea, esta idea de Sugimoto de todas las imágenes que se acumulan y se velan. Entonces también pensábamos mucho en eso, como de venimos de una época donde nos escondimos, donde también hacer producción visual era peligroso en esos términos. Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasa si en lugar de hacer un archivo en los términos históricos, donde todo se pueda volver a ver, donde todo se pueda volver a acceder, más bien apelamos a las sombras, a texturas, abstracciones, y empezamos a jugar con esa idea de decir, bueno, ¿qué sucede si la gente que reciba esta información, que la vea en las redes sociales, que la vea en la prensa tradicional, no entienda lo que sucedió? Vean un volumen de acciones, pero no sea claro lo que está sucediendo, las dinámicas, la gente que participó. Entonces, eso nos empezó como a dar ahí una cosquilla interesante y esa fue, digamos, la pauta que fuimos persiguiendo. Lugar Común tenía una programación de todos los martes, se acercaban 3 o 4 artistas, a veces curadores o investigadores, cocinaban y luego ofrecían esa botana al público que asistía y cada quien presentaba de manera breve y puntual una serie de ideas. Aquí aparece la doctora Rocío en su ponencia, Aristeo, Daniel Garzúzabeiaga. Entonces, con todos ellos lo que decidimos fue, digamos, un juego que parecía muy simple, digamos, la elección de los lentes. Entonces, justo el que trae por ahí Michelle es el mismo que utilizábamos, y la idea era ser muy sigilosos y desde las esquinas y un poquito sin interrumpir las conversaciones, empezar a hacer estos registros que yo me daba como muchos permisos, ¿no? Entonces jugaba con los reflejos de las ventanas, con las texturas, perseguíamos mucho la noción del polvo, los cambios digamos, de luces. Entonces fue generando un archivo muy vasto, porque hay muchísimas fotos de esto, que nos parecía interesante también darle su lugar a la casa, o sea, porque eran conversaciones que se surgían y se daban gracias a ese contexto. Entonces también pensamos mucho en las ventanas, en los cuartos, en los pasillos, intentábamos doblarlos una suerte de personajes que se iban como metiendo poco a poco en el desarrollo de este volumen de imágenes. Y bueno, que también fue interesante, llegado al punto de la entrega, de la exposición y del catálogo, como en esa edición todavía existía el certamen, el grueso de las imágenes que aparecen en el archivo pertenecen, digamos, a la lógica tradicional de fotografiar la imagen de frente. Y muy poquitas imágenes de este archivo del Lugar Común lograron tocar la luz. De hecho, creo que es la primera vez que las sacamos desde que las vemos. Sí. Entonces ahí también aparecía, digamos, el seguimiento a ciertas producciones, Orlaineta, que hizo la producción en la sala, en el techo que estuvo trabajando Gabriel de la Mora, que fue una pieza muy bonita, que creo que va a estar en la próxima exposición del Jumex y de Museo Marco, que eso va a ser interesante ver cómo regresa a la ciudad, esos paisajes destruidos, abstractos. Bueno, voy a avanzar un poco. Aquí ya, digamos, nos estamos acercando al formato de la exhibición, entonces también hacemos acompañamiento con Willy para tomar fotos de las salas. También había una serie de programas pasando dentro de la casa que tenía que ver con el pizarrón,
con la misma sala, con el programa editorial, con las residencias, estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo, entonces era un espacio muy activo. Aquí hay unos banderines que puso Sebastián Romo, Gabriel, unas cosas editoriales que presentó Edgar Orlaineta, Rafa otra vez, que Rafa está en muchas fotos. Y bueno, igual, seguir insistiendo en esta cosa de la luz, de la abstracción, de las siluetas, los encuentros. Aquí llegamos a días antes de la inauguración, aquí aparece Carmen, aparece José Roca. La gente de los jurados cuando visita Lugar Común, que ahorita sería bonito, Carmen, escucharte tus impresiones cuando llegaron a conocer el espacio, y porque simbólicamente había un cruce, ¿no?, entre el certamen y el programa, y más pensando en José y en ti que tienen una vasta experiencia, programas que han sido comunitarios y de larga duración, ver un poco cómo percibieron estos esfuerzos. También yo tuve la suerte, el honor de hacer el registro para Alfredo Yar, de donde se estuvieron desplazando los letreros de ¿Es usted feliz? Y bueno, aquí hay unos gestitos durante el montaje. Aquí está Jorge García Murillo, un guardia, y Gaby, que Gaby era la encargada ejecutiva de la Bienal. Y bueno, aquí está el recorrido de prensa, un registro de cuando se puso la frase sobre la nave en el Parque Fundidora, Willy activando la exposición, Rodrigo Hernández. Y bueno, ahí es, digamos, la primera parte, que hay una cosa interesante porque el ejercicio de documentación, digamos que el contrato llegaba hasta la expo. A mí no se me comisionó el registro de la exposición por las mismas lógicas, porque las fotos que estábamos entregando eran muy raras, entonces se comisionó a la persona que hizo el certamen, hizo también el registro de la exposición, que creo que simbólicamente es muy bonito que eso haya pasado, porque nos seguía arrojando un territorio de libertad para seguir nosotros experimentando. Hubo un programa público que fue, digamos, posterior a la exposición, y también eso fue muy interesante porque la gente que se acercaba al Lugar Común después de la expo dejó de ir. Como que había una cosita de olfato de decir, si me aparezco, quizá me invitan. ¿Saben? Como una cosa de pensar siempre en términos de la visibilidad y de la exposición como meta. Una vez que se inaugura, oye, ya no quedé, pues entonces ya para qué voy y le echo ganas, y para qué saludo y para qué sigo estando ahí. Entonces los siguientes programas fueron digamos, mucho menor impacto, pero fueron creo que proyectos y momentos muy bellos. De Víctor Palacios, que estuvo increíble, un taller con David Miranda, también es muy poderoso, y un taller con Damián Ontiveros, que había participado desde el primer gesto, porque él fue el encargado del desarrollo de la primera fachada, y llega hasta este último momento. Bueno, también dentro del programa público hubo una charla de Alfredo Yar y una charla de Gerardo Mosquera. Y luego aquí quiero hacer nomás como un hincapié y subrayar la insistencia, digamos. Cuando se acaba todo esto, Willy ya cambia de Bienal y empieza a pensar en la siguiente edición, y nos quedamos en Monterrey a cargo del espacio, un segundo equipo que estaba encabezado por Leo Mars, y donde estaba Ana Cervantes, estaba Abril Sales y yo. Entonces yo pasé, digamos, de registro a un puesto mixto que no teníamos como títulos, más bien nos encargábamos un poquito todos de todo, pero yo tenía la inquietud de, digamos, no abandonar la misión de la forma en la que íbamos a desarrollar las imágenes y cómo íbamos a seguir acompañando el proyecto. Y un primer gesto, digamos, conceptual, simbólico, poético que quisimos hacer fue dibujamos un mapa de los lugares donde había actividad importante cultural. Entonces lo hicimos con cinta azul en el piso y luego eso se hizo una traducción a los focos. Entonces, digamos, cuando prendías la lámpara de la sala, lo que estaba pasando allá afuera le daba luz a esas conversaciones. Es un gestito simple, pero para nosotros era bonito e importante hacerlo. Continuamos con el proyecto de fachada y yo continué insistiendo con la cuestión de las fotografías. Se activaron los proyectos, digamos, de formación artística. Entonces se activó la carne asada, se activó el habla al habla y Aikido, que era como el proyecto de la casa. Y digamos aquí solo hubo una variación muy sutil, pero que tiene que ver más con mi poca experiencia de fotógrafo más que con una intencionalidad. O sea, le quité, digamos, los píxeles y ya me queda uno y ya. Sí, y bueno, estas son las últimas fotos de los proyectos. Entonces digo, para mí era importante llegar hasta este punto para que vean que seguimos insistiendo hasta la última
Aquí hay una intervención de Mayra Silvia, que aquí nos acompaña, Paula Cortázar, Tamara Ibarra y el maestro Federico Jordán, que también está por aquí. Y bueno, este fue el último evento que registramos en fotografía, que seguimos como pensando en esos términos, y hasta aquí acaba mi parte. Gracias, Marco. Pues gracias a los tres.